Unidos para impartir esta presentación. Recordarles que estamos teniendo la herramienta aquí en el chat de traducción, si la quieren escuchar en español, que es el canal en el que ustedes se encuentran, o si prefieren cambiar al inglés, pues tienen la opción en el mundo, como un circulito que tienen ahí en el menú de herramientas, si alguien la desea escuchar en inglés. Esta presentación va a ser impartida por dos ponentes de la FDA. El primero de ellos es el doctor David Ingram. Él se incorporó a la FDA en el 2013 como oficial de seguridad del consumidor en la División de Seguridad de Productos Agrícolas de la Oficina de Seguridad Alimentaria. Tiene una experiencia previa de 14 años de servicio como microbiólogo en la USDA ARS. En Medville, Maryland. También tiene como principales áreas de interés previas a la cosecha el tema de potencial de que los patógenos humanos contaminen los productos, especialmente las verduras de hoja verde, así como comprender cómo la gestión de calidad de agua de riego y de la gestión de varios estándares para el tratamiento y manejo de enmiendas de suelo pueden ayudar a disminuir la prevalencia y persistencia de patógenos transmitidos por los alimentos en las granjas. Ha investigado cómo la regulación y expresión del factor de virulencia puede influir en el crecimiento y la persistencia de patógenos transmitidos por los alimentos en los entornos agrícolas, así como durante el procesamiento y el envasado post cosecha de las lechugas y otras verduras de hojas verdes. Su interés, su investigación ha sido fundamental para el desarrollo de los estándares sobre métodos de ensayo de las compostas y su trabajo sobre el destino de los patógenos microbianos humanos durante la producción de compostas y caldos agrícolas se utilizó para desarrollar las buenas prácticas agrícolas de los caldos de compostas adoptados por la Junta Nacional de Normas Orgánicas, la NOSB. Está satisfecho con esa transición que tuvo de la USDA a la FDA, donde se desempeña en muchas capacidades en la continuación de su compromiso para promover la salud pública, mejorando la seguridad del suministro de los alimentos. Él estudió su licenciatura en biología en Dickinson College y tanto su maestría como su doctorado, su maestría en microbiología y su doctorado en ciencias de los alimentos es por la Universidad de Maryland en College Park. Nuestro segundo conferencista es Trevor Gilbert. Él se unió al Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada, la CFSAN de la FDA, como miembro de la Red de Seguridad de Productos Agrícolas Frescos dentro de la División de Seguridad de Productos Agrícolas Frescos. Él proporciona educación, difusión y asistencia técnica sobre la ley FISMA a las partes interesadas de la industria. Anteriormente trabajó como oficial de extensión agrícola en el Departamento de Agricultura y trabajó en San Vicente y Las Granaditas, incluyendo asignaciones de extensión especializada con comunidades agrícolas en todo el Caribe Oriental. Más tarde se unió a la USDA, a la División de Inspección de Cultivos Especiales, como supervisor de clasificación de productos agrícolas, brindando supervisión a una gama completa de servicios de clasificación de frutas y verduras en productos frescos nacionales e importados y productos procesados según los estándares de calidad de Estados Unidos aplicables. Fue auditor de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas de manejo, manufactura y presentación de identidad de productos básicos, auditando granjas e instalaciones de distribución de productos agrícolas en Estados Unidos y Puerto Rico. Se convirtió en especialista en mercadeo de la USDA en Washington, D.C. Tiene 32 años de experiencia en la industria de productos y seguridad alimentaria. Pues sin más que decir al respecto, les permito compartir su pantalla y bienvenidos a ambos. Thank you. Thank you for that wonderful introduction. Muchísimas gracias por esa maravillosa presentación. Share my screen.
En un momentito, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Trevor, ¿tú quisieras decir algunas palabras acerca de tu trabajo? Sí, muchas gracias, doctor Ingram. Ya lo había dicho anteriormente, es un verdadero placer poder tener estas actividades conjuntas. Y todavía más importante para las presentaciones que se hicieron antes que nosotros, ha sido un verdadero gusto escuchar sus prácticas, sus regulaciones y entender un poquito más de cómo trabajan. Y como se había mencionado, uno de los papeles clave que tengo en la red de inocuidad alimentaria junto con Mauricio y otros colegas es ayudar con el entendimiento de las regulaciones existentes para las reglas de productos frescos. Entonces, lo que nos presenta Ingram es que parte de nuestro trabajo es conseguir nuestro trabajo y conversaciones con las partes interesadas y productores para poder entender qué está pensando la FDA con sus lineamientos y cómo podemos interpretar este lenguaje reglamentario y cómo pueden los productores cumplir con estas regulaciones de manera práctica en todas estas operaciones. Entonces, nosotros somos muy prácticos. Pueden ver mi imagen de atrás. Estamos en un campo de plátanos. Somos muy prácticos. Somos de ensuciarnos las manos y trabajamos con comunidades como con ustedes para continuar las conversaciones, no solamente de manera formal y a través de presentaciones, sino realmente poder continuar trabajando de manera muy práctica. Queremos que ustedes sepan que estamos aquí como recurso y quiero alentarlos a que nos contacten. Tenemos diferentes canales. Tenemos una oficina para Latinoamérica y estoy yo, están muchos otros que estamos aquí para ayudarlos en lo que se necesite para la inocuidad alimentaria. Entonces, no quiero quitarle tiempo a la presentación de Ingram. Solamente quería que esto fuera como un tipo de introducción. Entonces, tendremos la oportunidad de hacer preguntas y respuestas al final. Y un elemento clave que nos gustaría tomar de estas actividades son las experiencias aprendidas, porque nosotros aprendemos tanto de ustedes como ustedes de nosotros. Los invitamos a hacer preguntas, sin importar lo que crean, sea la situación, nosotros aprendemos y así entendemos mejor sus desafíos, qué funciona, qué no funciona, así como también áreas donde podemos desarrollar lineamientos específicos para su región de agricultura y sus prácticas de producción. Quisiéramos saber de ustedes para llevarnos lo más que podamos de ustedes, así como también nosotros le compartiremos información. Nuevamente, gracias por esta oportunidad y le cedo el micrófono al doctor Ingram. Gracias, Trevor. Excelente introducción. Ya no le puedo agregar nada. Solamente puedo decir que es un verdadero placer ser parte de esta conversación. Y como seguramente lo leyeron en la introducción, Trevor y yo venimos ambos de una preparación agrícola. Ambos teníamos patrones, que era el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estábamos en diferentes sectores de la USDA. Entonces, nosotros consideramos que la FDA como una institución afortunada porque nos tienen, porque sobre todo ahora la FDA está empezando a regular las prácticas de cultivo en las granjas. Entonces, lo que yo voy a platicar ahora es un pilar importantísimo de la ley de modernización de inocuidad de los alimentos. Hay diferentes partes de la regla de productos agrícolas frescos que todavía no se han finalizado y el capítulo de enmiendas biológicas, que es la subparte F de la ley, aún tiene algo que hacerse. Y aunque pareciera ser
que estos talleres en los que nos encanta participar, que en realidad son para su beneficio, la verdad es que también nos ayuda muchísimo para recabar, recolectar información. Entonces, yo voy a irles platicando la estructura de cómo la FDA quisiera que ustedes pudieran cumplir y seguir las regulaciones de la Ley de Productos Agrícolas Frescos. Al ir viendo esta presentación, por favor, vayan tomando nota de cualquier regulación en particular que les parezca desafiante, cualquier regulación que no tenga sentido o que quizás no sea práctico o que no puedan cumplir con él. Porque estamos recabando esta información y así podemos modificar el lenguaje para poder mantener ese equilibrio entre inocuidad alimentaria y la practicidad. Estas reglas surgen de la inocuidad alimentaria, no surgen de necesidades agrícolas ni de protección ambiental. Solamente se desarrollan en relación a la inocuidad alimentaria. Entonces, la Ley de Productos Agrícolas Frescas tiene que ver con la prevención de enfermedades relacionadas con alimentos que se den por el consumo de productos agrícolas crudos, frutas y vegetales que van contaminados con patógenos de alimentos. Ya habíamos hablado un poco de la salud de suelos y la capacidad de nutrientes, de la textura de suelos. Yo también mencioné algunos elementos químicos que se deben de considerar como peligrosos, como metales pesados, la acumulación de metales pesados en los suelos. De lo que no hemos hablado todavía es la comunidad y la estructura microbiológica del suelo. Esto se está convirtiendo en un tema de interés para la investigación y ciencia, y hay una comunidad que está trabajando en esta investigación y están viendo cómo todos estos organismos en los suelos pueden ser de beneficio para prevenir que los patógenos sobrevivan y persistan dentro de los suelos una vez que entran estos patógenos humanos en el suelo. En el siguiente segmento que tendré también hablaré un poquito de la supervivencia y persistencia de los patógenos humanos en suelos. Pero primero que nada quiero hablar de regulaciones. Bien, estas regulaciones de las que les platicaré son en realidad el primer pilar, la primera pata de la regla de la Ley de Productos Agrícolas Frescos. Incluye el FSMA. FSMA es la regulación alimentaria más importante promulgada por la FDA en los últimos 70 años. Y el primero es la regla o la Ley de Productos Agrícolas Frescos. Y para eso estamos aquí. Esta Ley de Productos Agrícolas Frescos se divide en subpartes, es decir, tiene diferentes capítulos y cada capítulo habla de un tema distinto. Hay dos capítulos principales que aún se están desarrollando. El primer capítulo es agua agrícola y el segundo capítulo es enmiendas de suelos. Ambos capítulos se están desarrollando y el día de hoy vamos a hablar de enmiendas biológicas de origen animal para suelos agrícolas. Y debí haber mencionado desde un principio que tengo más diapositivas en esta presentación de las que presentaré. Con todo gusto les puedo compartir una copia de estas diapositivas para que ustedes puedan leerlas a su tiempo. Si me salto una diapositiva, no se preocupen, ustedes tendrán acceso a este material, lo podrán revisar después, pero ya saben por qué. Simplemente es porque es un tema que ya mencioné y se nos está acabando el tiempo. No se preocupen.
Our staff, Trevor and I, Nuestro personal, Trevor y yo, somos parte de un grupo más grande food safety. dentro de la Oficina de Inocuidad Alimentaria. La Oficina de Inocuidad Alimentaria, a su vez, es parte del Centro de Inocuidad Alimentaria y Nutrición Aplicada. Y este es el grupo dentro de la FDA responsable de la seguridad o inocuidad alimentaria. We are working hard to Y estamos trabajando not only mucho regulations, but guidances. en regulaciones y lineamientos, porque los lineamientos ayudan a los productores a entender las reglas en las que nos gustaría que cumplieran. O sea, ¿qué espera la FDA de los productores? ¿Cómo quieren que cumplan con esta regla, con esta ley? Entonces, ya tenemos el primer borrador. Estamos trabajando en un segundo borrador de lo que nosotros llamamos lineamiento para la ley de productos agrícolas frescos. Se llama lineamiento para cumplimiento e implementación. Y mucho de lo que hemos platicado el día de hoy, y espero que cualquier cosa que ustedes quieran platicar con nosotros, nos lo pueden hacer llegar, porque nos llevaremos la información que nos compartan y lo incluiremos en el lineamiento. Esta conversación del día de hoy es muy importante, pero ya hemos tenido mucha capacitación en el salón de clases sobre productos agrícolas frescos y todas estas conversaciones ayudan a la FDA a seguir adelante, seguir avanzando en la dirección en la que queremos para inocuidad alimentaria. Pero como ya lo dijo en un inicio del día de hoy, Mauricio, la inocuidad alimentaria involucra más cosas de las que podremos regular. Es imposible regular tanto. Entonces, la gran mayoría de los productores en Estados Unidos dicen, no, otra regulación. Ay, ahí viene el gobierno federal. Ahora nos pide que hagamos más cosas. Ya nos piden hacer tantas cosas. Ya nos hacen auditorías. Ya tenemos fatiga de auditorías. Estamos hartos. Y ahora ahí viene la FDA con todavía más requisitos. Ya era un desafío desde antes de que hiciéramos la legislación poder desarrollar regulaciones factibles. Entonces, es por eso que seguimos trabajando en esta ley de productos agrícolas frescos, precisamente para encontrar ese equilibrio entre factibilidad y la inocuidad alimentaria. Porque tenemos que ser honestos, si una ley no es práctica, pues no se puede seguir. Y hay muchas cosas que no se regulan en la ley de productos agrícolas frescos y quizás se incluyan en otras auditorías en buenas prácticas de agricultura. Ya aprendimos de las regulaciones específicas que tienen de México y estas van mucho más allá de lo que les pide la ley de productos agrícolas frescos. Entonces, hay muchas cosas que no son reguladas, pero realmente nosotros esperamos que hagan lo que hagan. Por ejemplo, Mauricio habló de barrer. Bueno, barrer puede parecer que no es algo tan importante para la inocuidad alimentaria, pero resulta ser que puede ser la parte más importante de la inocuidad alimentaria si había suelo contaminado en ese piso y luego ese polvo entra a un tanque que después tú vas a utilizar para lavar aguacates. Y resulta que todo ese lote de aguacates contaminados se van a cadenas de supermercados y los patógenos se propagan. Entonces, estos ejemplos no son ejemplos no realistas. Es simplemente que significa que tenemos que trabajar conjuntamente para poder crear una atmósfera. Y lo tenemos que ir pensando. Siempre estamos pensando en esto. Y creo que sobre todo ahora, gracias al COVID-19, la pandemia con la que todos estamos batallando, nos está dando una perspectiva nueva de lo que significa la inocuidad alimentaria y cómo nuestras prácticas diarias en la vida diaria, ya sea utilizar un cubreboca o lavarnos las manos o tener cuidado con lo que tocamos y sobre todo cuidado con lo que tocamos después de contaminar nuestras manos.
It shouldn't be Hablamos de new. estos conceptos todos los días, no debería de ser algo nuevo, pero sí es algo nuevo. Este es un beneficio que estamos llevando a cabo en el Departamento de Educación, de Capacitación, que también está ayudando y esperamos que con esto se reduzca también el contagio de otras enfermedades, además de las que se contagian por alimentos, por ingesta de alimentos. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Para garantizar la inocuidad de de las enmiendas biológicas de origen animal. Hemos sabido durante mucho tiempo que el E. coli, la salmonela, la listeria, Calicobacter, todos los patógenos humanos pueden estar en el estiércol fresco. Todos los animales pueden transmitir patógenos humanos. El estiércol siempre ha sido la fuente principal en la comunidad agrícola y siempre será un componente principal para mantener la salud del suelo y también para mantener el vigor de las cosechas. Entonces, sabemos que lo que sea que nosotros hagamos en la FDA, debemos asegurarnos de que no eliminamos el uso de estiércol fresco. Necesitamos ayudar a los productores a que utilicen este estiércol de manera segura. Entonces, vamos a hablar a un nivel muy alto acerca de nuestro enfoque. Este es un documento, y les voy a llevar paso a paso en esta gráfica, que viene de un documento que ustedes pueden ver un vínculo que está hasta abajo, una liga. Esta liga la pueden descargar, la pueden bajar. No creo que tengamos versión traducida de este documento. Podríamos trabajar en esto en un futuro. Esto se considera la ciencia detrás de todo esto. Y bajo esto hay también pues un capítulo para las enmiendas del suelo. ¿Y qué hablamos? Hablamos sobre todo del riesgo, lo que es menos riesgoso y también hablamos de lo que es más riesgoso. Eso es muy importante. Entonces, en la escala de más riesgo a menos riesgo es donde nos movemos y ahí tenemos las enmiendas del suelo. Y siempre nosotros consideramos los fertilizantes elementales, los químicos, los físicos como menos riesgosos, ¿no? Como una alternativa menos riesgosa. Es mucho menos probable que haya un lote contaminado de amonio, nitrato de amonio, que en estiércol fresco. Entonces, necesito asegurarme de que ustedes entiendan que todo implica un riesgo. Aún los fertilizantes químicos implican un riesgo. Pero en esta escala, las enmiendas al suelo no biológicas son menos riesgosas que el desperdicio humano. El desperdicio humano, desde luego, no creo que nadie discuta que el desperdicio humano tiene el mayor potencial de ser peligroso cuando se utiliza como una enmienda al suelo. Y los de origen animal también ya los mencionamos, tiene un potencial de contagiar, de transmitir enfermedades, patógenos humanos y también de enmiendas biológicas que no son de origen animal. Por ejemplo, perecederos, desechos de hortalizas, de productos perecederos o productos que son desechos. Estamos hablando que no son de origen animal. Entonces, más o menos así es como nosotros analizamos el riesgo relacionado con todo esto. Entonces, vamos a tener más regulaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de desperdicios humanos y cuando hay menos requerimientos, cuando se utilizan fertilizantes químicos, por supuesto. Después observamos el tratamiento, vemos el tratamiento y vemos con mucho detalle y siendo muy estrictos lo que quisiéramos como tratamientos en esta escala. Hemos sabido durante mucho tiempo que cuando uno pasteuriza un producto, entonces uno puede eliminar la mayor parte de, o incluso en algunos casos, todos los patógenos humanos de ese producto. Entonces, la pasteurización es una forma de utilizar o una combinación de usar calor, tratamiento físico-químico
Cualquier tipo de enmienda del suelo que sea procesada a través de un proceso de pasteurización tiene mucho menos oportunidad de transmitir enfermedades. Y por otros lados tenemos el estiércol crudo o productos crudos. Tal vez compuesta que se trató parcialmente, pero que no ha pasado aún por todo el ciclo de matar todos los patógenos. Probablemente una pila de composta que ha terminado de tratarse, pero se ha vuelto a contaminar. Una pila que está cruda, esto se consideraría mucho más riesgoso que productos pasteurizados. Entonces, la composta cae como en medio de esta escala. Creo que muchos productores se confunden porque la primera forma de manejar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es aplicar más y más y más y más capas y capas y capas de regulaciones. Y siempre hemos visto esto en la industria de la composta. Por ejemplo, la industria de la composta siempre ha tenido normas en términos de tiempo, requerimientos de tiempo, de temperatura, de algunas otras cosas, pero también hemos comenzado a ver cada vez más y más auditorías y certificados de conformidad para incluir cada vez más y más patógenos humanos. Por ejemplo, en California tenemos un sistema de auditoría externo que se llama el acuerdo Leafy Green. Y bajo este acuerdo Leafy Green, si ustedes son un productor que le vende a los Estados Unidos bajo este acuerdo, ustedes observarán que nunca retiran las regulaciones, siempre suman más requerimientos y muchos de estos requerimientos incluyen más y más patógenos que se deben de probar. Entonces, originalmente tenían E. coli, salmonella, diferentes elementos coliformes y ahora incluyen más patógenos, también incluyen más muestras. Entonces, el costo y la carga de estas pruebas cada vez son más difíciles, cada vez es más difícil cumplir con todos estos requerimientos. La FDA adopta una táctica distinta y de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Si se les olvida todo lo que les platiqué hoy, no pasa nada, pero lo que sí deben de recordar antes de todo es que, en primer lugar, la FDA no prohíbe ningún tipo de uso de producto animal. Solo queremos que usen lo que usan de manera segura e inocua. Y nunca, nunca, nunca vamos a solicitar que los productores hagan pruebas de su composta o de enmienda de suelo para ver si tiene patógenos humanos, ¿correcto? No nos interesa el contenido de patógeno humano de su enmienda de suelo de origen animal. Lo que sí nos interesa es entender el proceso por el cual pasa esa enmienda del suelo. Por ejemplo, ustedes pueden mostrarle a la FDA una pila de composta que ustedes hicieron y nos pueden mostrar que ustedes han tomado 100 muestras y todas estas muestras salieron negativas en patógenos humanos. Y ustedes quisieran utilizar esta enmienda de suelo para colocarla en todas sus plantaciones. Y eso no sería aceptable. Y probablemente ustedes preguntarían, ¿pero por qué? ¿Por qué no es aceptable esa muestra? Mi composta no presenta patógenos. Aquí están mis pruebas. Todas las pruebas salieron negativas. No hay patógenos de acuerdo con la prueba. Y esto de cualquier manera no sería una respuesta aceptable. Lo que nosotros preferiríamos tener es un registro del proceso de tratamiento por el cual ha pasado esa composta. Lo que nosotros queremos saber es que esa composta llegó a cierta temperatura durante un cierto periodo de tiempo y que ustedes mantuvieron ese proceso de la composta en forma tal que para nosotros sea un proceso aceptable para cumplir con uno de nuestros 2 controles de proceso, que son procesos de tratamiento validados científicamente.
Esto es porque nosotros sabemos que ustedes no pueden probar una pila de composta para ver la inocuidad. No se pueden tomar suficientes muestras de composta para mostrarnos que es inocua. Es mucho más importante que nos muestren el proceso por el cual pasa. La razón es porque hemos visto suficientes pilas de composta en las últimas décadas para poder saber que la metodología para probar patógenos no está muy estandarizada. La manera en la que se colectan las muestras tampoco está estandarizada. La mayoría de los productores y los fabricantes de composta toman las muestras de lugares en donde no van a estar muy felices los patógenos, entonces siempre les salen negativas. Sabemos dónde viven los patógenos en la composta, sabemos cómo viven y cómo residen. Así que considero que lo que les estoy tratando de decir es que esperamos un nivel muy bajo de patógenos humanos presentes en la composta y eso está bien porque cuando se utiliza la composta de acuerdo con las regulaciones de inocuidad, ustedes van a estar produciendo un producto muy, muy seguro. Entonces vamos a continuar. Otro concepto muy importante para esta regla es el tiempo de la aplicación. El tiempo de la aplicación es muy importante. Si la pueden aplicar después de la cosecha, tendrán entonces una mucho mayor oportunidad de cosechar un producto libre de patógenos. Es cuando ustedes empiezan a cosechar, cuando ustedes aplican su composta o su pellet de tratamiento térmico o cualquier otro tipo de enmienda de origen animal más cerca del tiempo de la cosecha. Entonces, hay menos tiempo para que los patógenos humanos puedan morir y que la producción se reduzca con la población, perdón, se reduzca con el tiempo. Entonces, las buenas noticias aquí, excelentes noticias, de hecho, es que los patógenos humanos, E. coli, Salmonella, Listeria y Helicobacter pylori no sobreviven en el suelo durante un periodo de tiempo muy largo. En la mayoría de los casos mueren. Y la mayoría mueren y la población se reduce. Y la mayor parte de esta reducción se da en los primeros días. Entonces, este es un concepto muy importante que deben entender. La última pieza de este rompecabezas es el método de aplicación y esto se regula bajo la subparte F de la regla de inocuidad alimentaria. ¿Cómo aplican ustedes el método? ¿Cómo lo aplican? Esto tiene que ver con el nivel de tratamiento por el cual ha pasado la enmienda del suelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si ustedes pueden aplicar su enmienda del suelo en una forma que no tenga contacto con la parte del producto que se come, que la parte que se cosecha, que se va a consumir, no tenga contacto con la enmienda del suelo, no hay riesgo alguno. O hay menos riesgo que si ustedes vacían toda la composta en todo el campo de una plantación establecida. Entonces, si hay contacto directo con la enmienda del suelo, hay más riesgo. Entonces, tenemos ciertos tratamientos como la composta, en donde esperamos que si ustedes utilizan la composta, debido a que sabemos que hay patógenos humanos en la composta, si ustedes utilizan la composta y les motivamos y les invitamos a que usen composta, nos encanta la composta, hay beneficios, muchos beneficios, además de la reducción de patógenos humanos en los productos a consumir. Queremos que más y más productores usen composta. Esperamos que utilicen la composta en forma tal que minimicen el contacto con los productos perecederos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando ustedes aplican composta tienen que ser muy cuidadosos acerca de los métodos de aplicación. No pueden vaciar la composta en toda una plantación que ya ha sido establecida. Es decir, si por ejemplo ustedes tienen
no sé, utilizan, por ejemplo, lechuga romana. Si utilizan lechuga romana, la lechuga romana necesita un poco más de nitrógeno y ustedes tienen composta que se ha tratado adecuadamente, tienen registros que muestren que dicha composta se ha tratado de manera adecuada, entonces ustedes pueden aplicar esa composta a las hojas verdes. Ahora, si ustedes están cosechando y en unos cuantos días quieren saber y asegurarse de que la cosecha esté bien antes de levantarla, ponen un poco de composta, pero no pueden esparcir la composta en toda la cosecha porque sería una forma de contacto directo con la cosecha, pero sí pueden, por ejemplo, aplicar esta composta en forma tal que no haya contacto con el producto que va a ser de consumo humano, que no cubra toda la cosecha. Lo ponen en una forma muy enfocada. Entonces, este es un resumen de cómo nosotros, bueno, vemos y tratamos nuestras regulaciones. Ahora, si ustedes observan nuestra guía de implementación, les llevamos y les explicamos 6 pasos. Queremos que entiendan cómo nos gustaría enfocar todo esto, la subparte F, ¿no? De las reglas de inocuidad. Comenzamos número 1. Entender si ustedes están utilizando una enmienda de suelo de origen animal. Paso 2. Bueno, si están utilizando una enmienda del suelo de origen animal, ¿está tratada o no está tratada? Entonces, entenderán ustedes cómo esperamos que ustedes lo utilicen de forma inocua. Y el tercer paso es probablemente el que más confunde, en donde pasaremos más tiempo el día de hoy, si lo necesitan. Esto enfatiza lo que les dije antes. Tenemos niveles de tratamiento. Tenemos 2 niveles de tratamiento que quisiéramos ver cuando se trata de la enmienda del suelo de origen animal. Si esta enmienda de suelo de origen animal no se trata, automáticamente pues la consideramos como no tratada. Entonces, hablando de este tratamiento, tenemos 2 niveles de tratamiento. El enfoque de bomba nuclear, que garantiza que absolutamente toda partícula de la enmienda del suelo ha sido tratada para matar absolutamente todo patógeno que pueda estar presente. Y después tenemos el segundo tratamiento, que es utilizar composta como un ejemplo. Composta. La composta ha sido tratada, sí, pero es un proceso de tratamiento mucho menos controlado. Entonces esperamos patógenos a niveles muy bajos que probablemente puedan contaminar dicho sistema. Y tenemos normas microbianas. Estas normas microbianas no son para la enmienda del suelo. Las normas microbianas son para el proceso de tratamiento. Entonces, la composta es un proceso de tratamiento. Hablamos de diferentes tipos de composta, farmacomposta, químico composta, los sistemas anaeróbicos. Hay miles de formas de física, química y biológicamente tratar su estiércol. Entonces, tenemos normas microbianas para el proceso de tratamiento por el cual pasan todos estos, pero no el producto final. Entonces, una vez que uno entiende el proceso de tratamiento, entonces podemos entender cómo hay que aplicarlo. Tenemos requerimientos para el manejo, transporte y almacenamiento de los productos. Y también tenemos una bitácora o un registro, que es un desafío, porque casi todos los productores de composta o cualquier fabricante de enmienda del suelo dicen que trabajaron con pellets de estiércol o gallinaza. No tenemos un proceso estandarizado, ese es el problema. No tenemos una etiqueta ni un certificado de conformidad que utilicen los productores o que estén viendo los productores. Entonces, estamos trabajando con la industria para que puedan utilizar algo y aquí tenemos algunos ejemplos. Y permítanme, por favor, llevarlos paso a paso, pero rápidamente a lo largo de estos pasos. Que tal vez les haga más sentido. Ustedes necesitan entender lo que es una enmienda de suelo de origen animal, porque todas estas enmiendas de suelo de origen animal son reguladas por la regla de inocuidad de la FDA. Todas las otras enmiendas de suelo
no están cubiertas por esta regla de inocuidad de FDA. Estamos hablando solamente de una parte muy pequeñita de la categoría de enmiendas de suelo de origen animal. Esta categoría limitada es grande, sin embargo, porque incluye desperdicios de hojas, maleza, polvo de roca. Hay tantas partes, diferentes elementos biológicos. Estamos aquí hablando solo de origen animal, de estiércol principalmente. La mayoría de los productores utilizan estiércol como enmienda de suelo de origen animal. Entonces, las otras categorías o la otra categoría también utilizan musgo, por ejemplo, ¿no? Aquí, si por ejemplo son ustedes una cafetería o tienen una cafetería, cada vez esto se hace más y más popular en los Estados Unidos. Recopilar o recolectar desperdicios de alimentos de restaurantes al menudeo. Y tenemos mucho que se está llevando a cabo ahora. Es bueno que esto suceda, ¿verdad? Porque el relleno sanitario, pues, no se rellena tan rápidamente, ¿verdad? Queremos ver que haya una recolección de estos desperdicios de los restaurantes. Es importante. Ahora, el hecho de que los humanos hayan tocado los alimentos, pues es un riesgo. Vamos a enfrentarlo y a decirlo como es. Los seres humanos a veces son bastante, pues, cochinones, ¿verdad? Entonces, una vez que los consumidores han recibido los alimentos, pues ya se le consideró una enmienda de suelo de origen animal. Entonces, el primer paso es entender si ustedes están en cumplimiento o no, si tienen que estar en cumplimiento con esta regla o no. Si se requiere que ustedes cumplan con esto, tienen que entender la diferencia entre tratado y no tratado. No hay otra categoría. No hay puntos medios. O es tratado o no es tratado. Punto. Blanco, negro. No hay para dónde hacerse. Si esta es una composta tratada y nosotros tenemos muchas categorías aquí, por ejemplo, pellets de gallinaza tratadas de manera térmica. Ya lo mencionaron antes, ¿no? Se tratan en hornos, por ejemplo. Se cocina. Y entonces, ¿qué se hace? La gallinaza se cocina a temperaturas altísimas. Y ese es un gran ejemplo de un proceso de tratamiento que necesita nuestros requerimientos más estrictos. Si ustedes tienen un producto de pellet de gallinaza, muy probablemente cumple con nuestros requerimientos más estrictos. Entonces, ustedes pueden usar este producto como gusten, no hay restricción alguna en cuanto a su aplicación. Ahora, hay muchísimas formas distintas de hacer emulsiones de pescado, por ejemplo. Hay muchísimas formas de hidrolizar. La industria está muy controlada en términos del pH y de la atención que ponen al procesamiento. Entonces, los hidrolizados de productos de pescado son un tratamiento muy estricto. Ahora, hay otro tipo, por ejemplo, tenemos pues diferentes productos de plumas, diferentes productos de peces, harinas de distintos tipos y de distintas fuentes. Los test agrícolas pueden o no estar regulados. Les invito a que si ustedes están utilizando un producto líquido, investiguen muy bien los ingredientes. Y si hay ingredientes allí que sean de enmienda de suelo de origen animal, sean muy cautelosos en el uso de dichos test agrícolas. Si la regla no les pide que hagan pruebas microbiológicas, pues no lo hagan, pero sí tienen que comprobar que su tratamiento es válido para poder aceptar esto. Entonces, los test agrícolas, pues son algo que de verdad que tenemos que enfocarnos y ser cuidadosos acerca de cómo se utilizan estos productos. Muchos productores, por lo menos en Estados Unidos, les gusta utilizar estos productos agrícolas, que es un extracto acuoso de la composta en la mayoría de los casos. They apply compost, agricultural tea, directly to the commodities. And so we have requirements for soil amendments of animal origin. I'm sorry, I'm getting a little bit of feedback from the translation. Is there a way to? Thank you. So we have. Entonces,
Tenemos requisitos especiales para el uso de tés agrícolas. Si quisieran considerar su té como tratado, tienen que asegurarse de que solamente estén utilizando composta tratada. O sea, ese sería un ejemplo. También tienen que prestar mucha atención a la calidad de agua que estén utilizando, que no estén utilizando agua que tenga patógenos. Y también tienen que asegurarse de que no estén poniendo ningún otro aditivo o melaza, porque es muy buena fuente para patógenos. Y también tenemos que prestar atención a los tiempos. Dentro de la definición de té agrícola, si tú estás fermentando tu té por más de 1 hora, entonces la posibilidad de que los patógenos humanos crezcan es mayor. La gran mayoría de los productos de tés agrícolas los fermentan más de 1 hora. De hecho, generalmente lo hacen durante 48 horas, 2 días. Entonces, en este caso, tenemos que poner atención especial a la condición de tratamiento de lo que estás agregando, de la calidad del agua, y si hay potencial de contaminación, entonces todo el lote de té se tiene que utilizar como si fuera un estiércol crudo, sin tratar. No estamos prohibiendo el uso. Solamente queremos asegurarnos de que esos productos no se apliquen directamente a los productos frescos. Puede aplicarse, por ejemplo, a los suelos donde no hay producto ahí, al igual que lo harían con el estiércol crudo. Simplemente estamos prohibiendo el uso de estos productos si son productos no tratados de acuerdo a la ley de productos agrícolas frescos. Tenemos que asegurarnos de que no estén aplicando estos productos directamente a los productos cosechados y que pudiera llegar al consumo humano. Entonces, los procesos de tratamiento siempre son un desafío. Es difícil resumir a qué nos referimos con esto de los procesos de tratamiento, pero la manera más sencilla de entenderlo es entender cómo está controlado el proceso. Para los que han hecho composta en su propia granja o hasta en un ambiente industrial, vemos que se produce en un ambiente al aire libre. No es hecho en instalaciones interiores, hay exposición a fauna y flora, lluvias, hay potencial de recontaminación. El equipo que utilizan para hacer la composta no necesariamente es un equipo que se limpie entre uso y uso. Es decir, hay muchas posibilidades de que se contamine cuando hablamos de lugares donde hacen composta. Por el otro lado del espectro, vemos que tenemos un proceso muy controlado. Por ejemplo, los procesos de gallinaza con tratamiento térmico, donde los pellets con tratamiento térmico pasan por extrusión, compresión, se cocinan a temperaturas muy altas durante mucho tiempo, luego se deshidratan, se secan y se ponen en bolsas para venderse. Y luego esas bolsas típicamente son bolsas selladas, entonces no hay posibilidades de que se recontaminan. Entonces, estos productos son productos muy caros, pero siguen un proceso que cumple con las normas más exigentes. El proceso comercializado es muy diferente al de un proceso de composta. Es por eso que hay 2 niveles distintos de tratamiento. Y dentro de la subparte F tenemos esta redacción. Entregar el proceso de control con validez científico en todo el proceso BSAAO. Sabemos que no es posible para composta, sabemos que la composta no cumple con las normas más exigentes. Y básicamente así es como imaginamos la categorización de los procesos. Tenemos muchísima flexibilidad, permitimos que se den cualquier
tipo de tratamientos biológicos y químicos en cualquier combinación. De hecho, tenemos una industria de composta que quiere recibir una certificación y estamos tratando de ver cómo trabajar con ellos para saber cómo el proceso de lombricomposta se pudiera estandarizar. Es muy probable que no cumpla con las normas más exigentes. Sin embargo, lo que recomendamos a los productores si quieren utilizar estos diferentes tipos de, por ejemplo, vermicomposta, que utilicen diferentes compostas de base inicial y luego ponen las lombrices en esta composta pretratada para saber que los patógenos ya se eliminaron o se redujeron en un nivel aceptable y que las lombrices no vayan a provocar un aumento de creación de patógenos. O sea, este es un proceso de producción combinado y estas son las normas microbianas que van de la mano con nuestro proceso más exigente. Aquí vemos que hay 3 patógenos. Tenemos Salmonella, E. coli y Listeria. Y creemos que el tratamiento más estricto, que es el 112.55A, esperamos que este tratamiento se dé para eliminar completamente estos patógenos. Es decir, esperamos una detección 0 en todos estos patógenos que pasaron por este proceso. Por otro lado, el segundo tratamiento, que este es el tratamiento menos exigente, tenemos un ejemplo que es para composta. Y hemos codificado los procesos de tratamiento. No tienen que buscar cuál es una práctica científicamente validada. Estos son los tiempos y temperaturas que tienen que seguir para poder cumplir con este proceso de tratamiento si están haciendo compostaje estático o volteado. Depende de qué estén haciendo. Estos son los 2 más comunes y ya hemos hecho ese trabajo. Entonces, lo único que tienen que hacer en la inspección es demostrarle al inspector cuáles son sus registros de tiempos y temperaturas. Es lo único que se tiene que hacer. Ya había hablado de la vermicomposta. En USDA ya han seguido de manera muy estrecha el proceso de vermicompostaje, pero nos interesa ver cómo podemos integrarlo en la regla. También tenemos pellets con tratamiento térmico. La USDA ya lo ha visto ya durante mucho tiempo y ellos recomiendan que estos procesos de tratamiento térmico lleguen a 150 grados F, es decir, 66 grados C durante 1 hora. Es mucha temperatura y mucho tiempo para estar garantizados de eliminar cualquier patógeno humano. Entonces, estos pellets térmicos, para cumplir con este estándar, tienen que cumplir con estos números y luego lo tienen que bajar a un nivel de humedad de 12%. Eso se considera aceptable para la FDA. Muy bien, procesos de aplicación. Básicamente hemos hablado de todos estos factores. Tenemos que considerar cuál es el estado de tratamiento y solamente partiendo de ahí pueden saber cómo usarlos de manera segura. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre los métodos de aplicación antes de ir al siguiente segmento, que básicamente se complementan unos con otros. Vamos a hablar de lo que es el estiércol crudo, porque ahí es donde todo lo divertido está en el mundo de la investigación. El estiércol crudo. Bueno, ahorita solamente hay un requisito. Y ese requisito es que el estiércol crudo no se puede aplicar que sea de contacto directo con el perecedero. Creo que eso es bastante lógico y tiene sentido para muchos productores. Obviamente no debo de ponerle estiércol directamente al producto agrícola fresco. FDA ya lo tiene como una ley. Antes era una buena práctica, ahora ya es una ley. Es ilegal aplicar, rociar estiércol crudo en sus productos. Si ya está su cultivo, no pueden usar estiércol crudo para agregarle potasio o nitrógeno. Más bien tienen que darle un tratamiento al estiércol primero para bajar el potencial de patógenos.
Ahora, si ustedes pudieran demostrar, bueno, digamos aquí, tenemos esta imagen de estiércol líquido que está aplicando estiércol a los suelos. Esta es una manera muy común de hacer la aplicación de estiércol. No hay cultivo presente, es una aplicación pre-planta. Es una manera muy aceptable de aplicar el estiércol. ¿Por qué? Porque no hay cultivo. Obviamente quisiéramos que prestaran atención al vecino. No sería bueno si ustedes hicieran esta aplicación en un día con mucho viento, si existe la posibilidad de que el estiércol se vuele a las fresas del vecino o a las verduras de hoja verde del vecino. Entonces, este es un lineamiento en el que estamos trabajando ahorita. Pero si hablamos de la subparte F, esta sí es una práctica aceptable. Está bien. Ahora, ¿qué sucede después de la aplicación? Ya aplicaste tu estiércol crudo. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar antes de que puedas cosechar ese cultivo? Esto se conoce como intervalo de tiempo de planta a cosecha. Ya les había dicho que los patógenos que están en el aire no viven para siempre en el suelo, morirán, pero ¿cuánto tiempo tienes que esperar antes de poder cosechar? Vimos la investigación realizada y de hecho, si han seguido el desarrollo de la ley de productos agrícolas frescos, antes se decía 9 meses. Si puedes esperar 9 meses antes de hacer la cosecha, entonces hay cero riesgo de contaminar ese cultivo con el suelo. Pero por experiencia sabemos que tienes que aplicar estiércol crudo un poquito antes. O sea, si quieres utilizarlo como fuente de nutrientes, todos los nutrientes ya no van a estar en 9 meses. Eso significa que el periodo de tiempo tiene que ser menor. Entonces cambiamos la redacción, hicimos una evaluación de riesgos y estamos investigando para entenderlo. Mientras tanto, no está estipulado el tiempo. Obviamente queremos que esperen lo más que puedan antes de hacer la cosecha del cultivo, pero si están aplicando estiércol crudo a su campo, los patógenos eventualmente van a morir. La gran mayoría de los productores con el Programa Nacional Orgánico, que es un programa de la USDA, tienen que esperar de 90 a 180 días antes de hacer la cosecha del cultivo. Entonces, si ustedes siguen el Programa Nacional de Productos Orgánicos, significa que ya están cumpliendo. No estamos haciendo excepción a esa norma ahorita. Esta es otra parte de la regulación en relación al componente no tratado. Si estás aplicando estiércol crudo que no tiene contacto durante la aplicación y no tiene aplicación después, no tenemos un intervalo de tiempo estipulado. Es decir, si tú puedes garantizar que no tiene contacto alguno con tu cultivo, no hay periodo de tiempo estipulado para la cosecha. La evaluación de riesgo que estamos haciendo es en relación a este tiempo. Ahora, ¿qué sucede con el estiércol tratado? El estiércol tratado revisa cómo hacemos la composta de pellets, de, por ejemplo, gallinaza tratado y test agrícolas tratados. ¿Cómo usar estos productos de forma segura? El primer ejemplo que tenemos es con la composta. La composta se llega hasta un nivel del estándar menor. Y esperamos que los patógenos humanos persistan en la composta en niveles muy bajos. Y se espera que apliquen composta de una manera que se minimice el potencial de contacto con el cultivo durante y después de la aplicación. Esto significa que no podemos aplicarlo directamente a tu cultivo. Tienes que cuidar cómo aplicas la composta. Sí, puedes aplicar la composta
cuando todavía no hay cultivo, como preplantación, y luego te lo agregas. Ahí no hay restricción de periodo para la cosecha. Es una manera totalmente aceptable de utilizar la composta. O si, por ejemplo, tienes una cama elevada de productos de hoja verde, puedes usar la composta en los suelos para que sirva para enmendar el suelo para que tengas un cultivo que tenga lo que necesite. Ahora, si tienes enmiendas biológicas de origen animal, tienen que cumplir con los requisitos más estrictos. Por ejemplo, los productos hidrolizados o gallinaza, pellet térmico. O sea, si ya está producido de manera muy estricta, no hay restricciones para su uso. Eso es todo. Sí tenemos requisitos para el manejo, transporte y almacenamiento. Es parte de la cultura de inocuidad alimentaria. Queremos que presten atención en dónde están caminando. Por ejemplo, queremos que presten atención a sus palas, a sus cargadores frontales, a su equipo, a su fuente de agua. Tenemos que estar seguros de que no estén almacenando una pila de composta ahí a un ladito de la fuente de agua, porque si no va a entrar al agua y contamina el agua. Tienen que asegurarse de proteger sus sistemas de agua y por favor no almacenen una pila de estiércol crudo con la composta tratada, porque si no se tiene que considerar que toda la composta es considerada y tratada como estiércol crudo a menos de que lo retraten. Básicamente eso es todo. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a la ley de productos agrícolas frescos. Tardé un poquito más, pero quería que fuera lo más claro posible y así en la siguiente presentación me puedo saltar algunas diapositivas. La última parte que veremos aquí es la documentación. Por ejemplo, si ustedes le compran composta a un fabricante de composta y quieren utilizar esa composta de manera que se minimice el potencial de contacto con su cultivo, si ya existe su cultivo y quieren utilizar esa composta, es decir, existe la posibilidad de que esa composta vaya a estar en contacto con el cultivo, tienen que tener un registro. ¿Y qué registros necesitan? Tienen que tener un registro que diga, esta composta se ha tratado de manera correcta, con un proceso de tratamiento científicamente validado, y esta composta también se manejó y almacenó para minimizar el riesgo de contaminación. Y en el documento guía sí tenemos una redacción que puede utilizarse en la etiqueta. Y también estamos creando más ejemplos que la industria de productos frescos quiere ver. Todavía no se preocupen mucho por tener una etiqueta estandarizada para la FDA, porque todavía no hay una etiqueta establecida. Si hacen su propia composta, tienen que cumplir con los requisitos de tiempos y temperatura y registrarlos. Tenemos talleres de buenos vecinos agrícolas. Estamos trabajando con California y también con el WIFSS y otros para trabajar con las cuestiones de terrenos adyacentes. Les vamos a compartir una copia de estas diapositivas.